Imagínate un preso que le digan, alguien que está de por vida, sentenciado, cárcel de por vida, y de repente llega una orden diciendo, eres libre, estás absuelto de toda culpa. ¿Cómo se sentiría él? ¿Cómo se siente usted ante esta extraordinaria noticia? ¿Y libres para qué? Muchos que están en prisión salen de prisión para volver a inquirir, para volver a hacer lo mismo o peor. Yo veo las noticias a veces y encuentran a alguien, detienen o encuentran a alguien muerto y dice, tenía delitos contra la salud, tenía esto, tenía esto, tenía esto. Bueno, ¿qué estaba haciendo en la calle? ¿Qué hacía en la calle? En un momento lo dejaron libre por alguna razón, pagó su culpa, lo que tú quieras, pero volvió al mismo camino. Hermanos y amigos, nosotros estábamos convictos. Desde que nuestros padres cayeron en pecado, desde que nuestros padres pecaron, hemos heredado la muerte. Hoy en día se habla mucho de los problemas sociales, de los problemas económicos, de todo tipo de problemas, pero desde que el hombre cayó en pecado, el mayor problema de los hombres, y por lo tanto con aquel que tenemos que luchar nosotros, se llama pecado. Por causa del pecado, todo lo que sufrimos hoy en día tiene su origen ahí. Si usted ve un problema de desigualdad, es causa del pecado. Si usted ve un problema de abuso, es causa del pecado. Si usted ve injusticias, es causa del pecado. Lo que usted vea, cualquier cosa que está mal en el mundo que usted vea, es causa del pecado. ¿Y qué tan fácilmente lo seguimos practicando? Toda situación lamentable, todo problema del pasado, del presente y del futuro son y serán causados por el pecado. Hay cosas con las cuales no podemos combatir mucho, pero hay algo que combate en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en nuestra carne constantemente. ¿Han visto ustedes alguna vez el box? Cuando son en una esquina, un contrincante está recibiendo una marejada de golpes y cada día se dobla más, cada día se retrae más y ya no puede ni esquivar los golpes, y solamente aquel está pegando y pegando y pegando y pegando y pegando, y el otro está a punto de ir a la lona. No se defiende, no tiene cómo defenderse ya. Esa es la imagen a veces del pecado y de nosotros. Ya no damos defensa. Así que el contrincante no se hace hacia atrás y dice, pobrecito, lo voy a dejar descansar. Mira cómo está. Voy a permitir que se recupere. Voy a esperar que den la campanada y entonces lo auxilien. Y quizás se pare la próxima vez y pues hagamos una mejor pelea. Así que él se va hacia atrás y se agarra de la última cuerda y espera la recuperación de su contrincante. Eso ve usted, ¿verdad? No, claro que no. Él va a ir a destruirlo, él va a ir a terminar con él. Así que si usted y yo no nos defendemos, si usted y yo no hacemos nada, si solamente aguantamos los golpes,
vamos a caer. Porque no estamos luchando. Y no estamos luchando por varias razones. Primeramente, no nos damos cuenta, no somos conscientes de que hay una lucha. Todos los días estamos en esa lucha. Desde que abrimos los ojos al nuevo día, empezamos a tomar decisiones. Todo lo hacemos por decisiones. Buenas, gracias. Quería salir en el video. Gracias, hermano. Buenas o malas. Todos los días. Todos los días decidimos hacer lo malo o decidimos dejar de hacer lo bueno, porque esa también es una manera de pecar. Creemos que solamente hacer lo malo, pero el bien que sabemos hacer no lo hacemos, también es pecado, dice la Biblia. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que tenemos esta lucha y la pregunta es, ¿cómo pues vamos a salir airosos y cómo vamos a salir victoriosos? De eso nos está hablando Romanos 8. La semana pasada hablamos de la vida victoriosa y hoy vemos la segunda parte, viva victoriosamente, porque a eso vino Cristo, a darle a usted la victoria. A eso vino Cristo, para quitarle a ese orangután, a ese monstruo que lo estaba golpeando, que lo estaba acabando, para no solamente quitarlo de la esclavitud, sino ponerlo en libertad. No se trata de hacer como yo en una ocasión, ¿verdad? Que cuando nos movimos de San Luis a Hermosillo, compramos una hermosa sala y no teníamos cómo llevárnoslas, así que la dejamos un año ahí. Hasta el año tuve cómo llevármela. Y ahí estaba en la bodega. Dios no nos ha dejado en la bodega. Estábamos ahí en el mercado, ahí estábamos como esclavos en venta, ahí estábamos como esclavos. Y ahí vino Cristo y pagó por nosotros. Nos sacó de la esclavitud, nos sacó del mercado en la que estábamos. Porque aquí no solamente hablamos de salvación, tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de justificación. Y eso es lo que el Señor hizo, nos justificó y nos santificó. Así que nos sacó de esa posición, nos sacó de esa esclavitud. Ya no estamos en esclavitud. Y mucha gente se mofa de que dice que él se gobierna solo, a él nadie lo manda, nadie, absolutamente nada. Él hace lo que él quiere, pero la Biblia dice que aquel a quien obedecemos, esclavo de él somos. Aleluya. Así que si estamos obedeciendo al pecado, el pecado tiene un jefe, el pecado tiene un señor, el pecado tiene un príncipe y ese es Satanás. Así que le estamos haciendo caso a él y decimos que somos libres, que no hacemos nada para nadie, que todo lo hacemos porque nosotros somos libres de hacer lo que queremos, pero en realidad somos esclavos. Así que somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia. Una posición es obligatoria, la otra es voluntaria. Ser siervo de la justicia es voluntario. Ser esclavo, no hay de otra. Así que Él también nos santifica. Nos saca de ahí y nos aparta. Vemos mucho nosotros por todos lados la imagen de alguien que está secuestrado, de alguien que está retenido sin su voluntad. Y algo así estábamos. Y por eso necesitábamos un Salvador. Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. No hay obra que lo salve. No hay sacrificio propio que lo salve.
Necesitábamos un Salvador. El Salvador. Cristo el Señor. Y gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho, no solamente Pablo, sino también usted que ha confiado en Jesucristo, pueden decir: ahora pues ninguna condenación hay para mí. Dice: para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para mí. Y aquí habla de una característica para que no nos equivoquemos. Dice: los que no andan conforme a la carne, los que no caminan, los que no viven, los que no se levantan viendo cómo pecan. Porque hay gente que así se levanta, viendo a ver qué maldad va a cometer hoy, porque ya le aburrió la de ayer. Los que no andan conforme a la carne, los que no buscan levantarse para empezar a pelear con la esposa o con el esposo. Los que no andan conforme a la carne salen a mentirle a la gente para quitarle su dinero. Los que no andan conforme a la carne, mintiendo y mintiendo, sino conforme al Espíritu. Y cuando viene Espíritu está hablando conforme a Dios, conforme al Espíritu de Dios. En otras palabras, se ha adaptado, ha tomado la forma, se ha conformado a Dios. Ha dejado de tener aquella forma. Ha dejado de andar conforme las reglas del mundo, conforme las reglas de la carne. Ya no tiene esa forma, ahora ha tomado la forma del Espíritu Santo, la forma de Dios. Ahora quiero que entendamos esto también. Pablo no está diciendo que no hay ningún motivo ya de acusación, que ya somos unas blancas palomas, que no hacemos nada malo, que ya nomás nos falta el vestido blanco y la ruedita en la cabeza, ¿verdad? Para que mostremos lo que somos. No está diciendo Pablo que no hay motivo de acusarnos, porque sí los hay todavía. ¿Todavía pecamos o no? Motivos todavía damos, pero aún así la Escritura es fiel, es decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Motivos hay para acusarnos, pero ya no hay motivos para condenarnos. El problema no está que nos acusen, el problema es que sea cierto. Y nos pueden acusar porque todavía damos motivos. Dice la Escritura que el acusador está todo el tiempo allá delante de Dios acusándote a ti y a mí. Esa es su tarea. Algún dice: no, a mí se me apareció el diablo. Sí, ¿cómo no? Se te aparece el diablo, no estarías aquí. Él no tiene tiempo para ti, Él no es omnipresente ni omnipotente. Él está en un solo lugar y se la lleva a la diestra de Dios acusándote y acusándome. El otro es un ayudante y un demonio, con categoría o sin categoría. Sí acusa y sí damos motivos. Tampoco dice Pablo que las personas de las que ya no hay condenación no han hecho ninguna cosa más que merezcan ser condenados, porque todavía hacemos cosas que merecemos ser condenados. Porque sí lo hacemos, sí hacemos cosas y merecemos la condenación. Lo que dice es: ninguna condenación hay. Así que cualquier cosa que el enemigo acuse, Jesucristo dice: yo morí por eso. Yo pagué por eso. Yo fui a la cruz por eso. Por ese pecado yo fui muerto en la cruz del Calvario. Así que los pecados que usted cometió y yo cometí, los que voy a cometer este día, porque probablemente lo haga, y los que voy a cometer en el futuro, por ellos también murió Cristo. Aleluya. De ahí que todavía tenemos responsabilidad, de ahí que todavía tenemos que pensar cómo estamos viviendo. Si estamos honrando nuestra libertad, si estamos honrando la gracia de Dios derramada en nuestra vida.
Pero ya no hay condenación, porque el delito fue pagado. Sin embargo, lo que dice es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no dice simplemente para los que creen en Dios. ¿Cómo hay gente que cree en Dios? En el infierno hay lleno de gente que cree en Dios. Y ahora creen más. Dicen, era cierto. ¿Cómo sabe una persona que está en Cristo? Esta es la pregunta clave. Porque dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que estar en Cristo Jesús significa estar libre de condenación. Absolutamente libres. Ya estaba asustado, dije, ¿cómo he predicado 3:30? Ya cámbiale la pila. Se me hizo un instante, ya son las 3:30. Estar en Cristo, hermano y amigo, significa que soy libre de condenación. ¿No le parece a usted formidable? Amén. Porque iba al infierno. Y del infierno iba a ir al lago de fuego, que es la muerte segunda, eternamente. Y lo más triste y terrible, que no iba a estar con Dios, no iba a estar con su Creador. Significa estar en Cristo, libres de la ira de Dios. Porque la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Libres de la ira de Dios. Al contrario, libres para la gracia de Dios, para el amor de Dios, para la compasión de Dios. Con aquel que la acepta, con aquel que la recibe, con aquel que la busca. Pero el que no quiere esa relación con Dios, lo que va a tener de Dios es la ira de Dios. La ira de Dios. Y es una ira justa. Libre de la ley. Libre de la esclavitud del pecado. Todavía estamos en la carne, todavía pecamos, pero le tengo la buena noticia que Cristo nos ha hecho libres del pecado. Es decir, que ahora si pecamos es porque queremos. Que podemos combatir y podemos vencer en Cristo. Que nos ha dado las armas y las herramientas para vencer el pecado. Que cerca de Cristo, muy cerca de Cristo, difícilmente se puede pecar. Lejos de Él sí. Lejos de Él sí. ¿Usted cree que Eva hubiera pecado andando con Adán? ¿Ustedes creen que hubiera pecado si en vez de ponerse a hablar con la serpiente le hubiera dicho, déjame preguntarle a Dios, que Él me diga qué voy a hacer? ¿No? Así que somos libres de esa esclavitud del pecado, somos libres de la ley que estaba en nuestra contra, somos libres de la muerte. ¿Qué más libres podemos ser? Pero esta promesa, hermano y amigo, es solo, como dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Así que lo que necesitamos es estar en Cristo Jesús. Porque estando en Cristo Jesús, esta promesa y este presente y este futuro es mío, es nuestro. Gloria a Dios.
Hay gente que no sabe si está en Cristo o no. Aunque la mayoría lo dudo. Es como cuando yo le pregunto a uno de mis hijos, ¿y cómo te va a ir en tu examen? No sé. Toda mi vida de estudiante yo sabía cómo me iba. No necesitaba que el maestro me diera la calificación. Yo ya más o menos sabía cómo me había ido. Yo podía ir, va a ser A, va a ser B. Pero aquel que dice, no, está como esperando un milagro, que se pierde el examen, que otro compañero, uno de los más sabios, le haya puesto el nombre de él al examen, ¿verdad? Algo así, algo está esperando, pero no va a pasar. No va a pasar. Que todas las computadoras colapsen y de repente se llene de mis materias. No va a pasar. Pablo contesta esta pregunta diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Los que viven según Dios, los que viven en obediencia a Dios, los que tratan de vivir agradándole a Dios, los que se levantan todos los días buscando a Dios su guianza, aquellos que cuando Dios le dice que no, responden afirmativamente, está bien Señor, y cuando Dios dice que sí, también están de acuerdo con Dios, que se levantan para ponerse de acuerdo con Dios, no para que Dios se ponga de acuerdo con ellos. Aleluya. No andan conforme a los deseos de la carne, no le dan de comer y de comer y de comer y de comer a la carne para que cada día sea más fuerte y haga lo que quiera. No lo baja de la cruz, sino la deja crucificada. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ahí está la carne crucificada y pasamos por ahí y nos dice, bájame. Nomás un ratito para estirar. Es que esta posición ya no la aguanto. Tú no sabes lo que es estar aquí crucificado. Bájame un ratito. Y nos va a pasar lo que me pasa a mí cuando le dejo la puerta abierta a Lola. Ya no la agarro. Para que vuelva a entrar a casa. Es darle permiso a la carne de que haga lo que quiere. Y lo que quiere hacer la carne es pecar. Eso es lo que quiere hacer. Y si la dejo, y si la bajo, y la dejo caminar, lo que va a buscar hacer es pecar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sabe una persona que está en Cristo? En otras palabras, el cristiano ya no vive según su naturaleza carnal. Tenemos una nueva naturaleza y todavía tenemos una vieja naturaleza. Y tenemos que decidir bajo qué naturaleza, bajo el control de qué naturaleza vamos a vivir cada día. Voy a andar cada día, voy a llevar a cabo mis actividades, voy a llenar mi corazón ¿de qué? De aquello que le agrada a la carne o de aquello que le agrada al espíritu, como dijo un viejo y sabio indígena. Y le dice al misionero le dice, en mi vida hay como dos perros peleando, esa es mi vida. Se había convertido a Cristo. Hay como dos perros peleando siempre están peleando, uno es negro y otro es blanco. Y siempre están peleando los perros. Y aquel hombre sabiamente le preguntó, ¿y quién gana? ¿Quién gana? Y ese anciano sabio le dijo, al que le doy más de comer. Ese gana.
El que come más, ese gana. ¿Por qué gana? Porque está fuerte. A la carne hay que matarla de hambre. Es la manera en la cual no puede obrar. En otras palabras, dice la Escritura, no satisfagáis los deseos de la carne, no le arrimes, diría, no le des alas al alacrán, no le des comida, no le des libertad, no le des hilito, no le sueltes la cadena, no le des de comer para que se llene de su apetito. No lo hagas, porque entonces te va a gobernar. Anda conforme al Espíritu. Hay una ley, según el versículo 2, lean conmigo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aquí habla de una ley, la ley del Espíritu de vida, la ley que llevó a Cristo a la cruz, la ley que levantó a Cristo de la tumba, a la ley que llevó a Jesucristo a la diestra del Padre. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, me ha librado de otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Esa era la ley en la cual yo vivía por andar en la carne, la ley del pecado y de la muerte. Porque el pecado lleva a la muerte. Siempre el pecado afecta a tal grado que mata todo lo que toca. Ese es el fin del pecado: producir muerte y desolación, producir separación, producir oscuridad. Eso es lo que trata de producir. De eso se nutre y eso es lo que hace, eso es lo que busca y eso es lo que realiza. Pero hay una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cuando entramos a esa ley, cuando somos parte de esa ley, cuando esa es la ley que nos gobierna, entonces nos libra de la otra ley. Pero usted y yo vivimos bajo una ley, no bajo dos. Vivimos bajo una ley del pecado y de la muerte, o vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. En otras palabras, mi hermano y mi amigo, no se trata solo de eventos aislados. No se trata de decir una de cal, dos de arena, una de arena, dos de cal. No se trata de momentos aislados. Se trata de nuestro estilo de vida. Amén. No se trata de un asunto que luego es otro y que luego es otro. No son asuntos aislados. O ando en la carne, o ando en el Espíritu. En otras palabras, si yo vengo este día y ando viviendo en la carne, bajo la ley de la carne, y me paro aquí a predicar, créame que en el momento en que yo me pare a predicar aquí, estaré predicando en la carne. Porque ando en la carne. No hay una cosa como Transformers aquí. En cuanto predica, se transforma. Se transforma en lo mismo. Así que si andamos en la carne, lo que hacemos, lo hacemos en la carne. Podemos un secreto despacito, que no vengan los de internet. Hasta cosas buenas las hago en la carne. Esta ley del pecado es controladora, siempre es controladora. Esta ley del pecado siempre causa guerra, contienda, esclaviza a todo el que se esfuerza por cumplirla. Así que mientras más cumplimos esa ley, más esclavos somos de esa ley.
Así es la ley del pecado. Pero esa ley no nos puede ni salvar ni nos puede santificar. No puede hacerlo. Aunque la cumplamos perfectamente bien. Nos deja abandonados a nuestra propia suerte, como decimos luego. Nos usa, nos controla, nos manipula y no nos deja que nos vayamos al infierno. Qué linda, ¿verdad? Esa es la ley del pecado. Pero si hay manera de que podamos escapar de la condenación, la única manera es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Pablo menciona también la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Fue esta ley del Espíritu de vida que rompió el dominio de la ley vieja del pecado y de la muerte. Fíjese dónde se encuentra esta fuente. Dice el versículo 2: en Cristo Jesús. ¿En quién se encuentra? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No se encuentra en nada más. No se encuentra en nadie más. No se encuentra en otra deidad. No se encuentra en alguna otra religión. Se encuentra no en religión alguna. Se encuentra en la persona del Hijo de Dios. Se encuentra en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Así que la persona que está en Cristo Jesús, hermano y amigo, tiene esta ley del Espíritu de vida. Esta ley del Espíritu de vida. Y por lo tanto ha sido librado de la otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Así que librada de la ley del pecado y de la muerte, la persona puede vivir una vida de victoria, y por fin vida victoriosa. Ya puede vivir en victoria. ¿Y sobre qué tenemos que tener la victoria? ¿Quién es nuestro gran contrincante? ¿Quién está ahí avasallándonos? ¿Quién está ahí golpeándonos? ¿Quién está ahí torturándonos? ¿Quién está ahí manipulándonos y controlándonos? El pecado. Y cuando nosotros estamos bajo esta ley, entonces podemos tener victoria sobre el pecado. Hay muchas luchas diarias, pero ¿sabe cuál es el ingrediente en todas estas luchas? Pecado. El que está en nuestra contra, el que nos quiere esclavizar, es el pecado. Porque nos quiere llevar a la muerte. Porque no quiere Satanás, el enemigo de nuestras almas y el enemigo de Dios, no quiere que nosotros tengamos la vida de Cristo. Quiere que seamos miserables, convictos y que terminemos en el mismo lugar que va a terminar él y sus demonios. Eso es lo que quiere, y en algunas personas lo está logrando, porque esa persona no sabe, no entiende o no acepta que hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y que esa nueva ley lo puede gobernar y lo puede librar de la otra ley, porque la otra ley estaba en su contra y esta ley está a su favor. Está a su favor. Dios está a su favor. La ley de Dios está a nuestro favor. Primera de Juan 2, 3 al 11, no lo lea porque son varios versos, pero puede escribirlo para que lo lea en casa, porque yo sé que lo primero que ustedes hacen cuando llegan a casa es abrir la Biblia y verse lo que dije haciendo. Son tan nobles como una de las iglesias que Pablo menciona en una de sus cartas, que eran tan nobles de corazón que cuando oían un mensaje se iban a su casa y examinaban a ver si lo que habían dicho era verdad. Eso es nobleza. La persona que está en Cristo Jesús tiene esa nueva ley. Primera de Juan 2, 3 al 11 nos dice ¿cómo sabemos que somos cristianos? ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Y la definición básica de cristiano es alguien que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es
Esa es la básica. Eso es como el título. El que no cree en Cristo no es cristiano, en la misma definición. Jesús dijo que la definición era muy simple, aunque por ahí esta semana pasada alguien dijo, ¿verdad?, que no se necesitaba creer en Cristo para ser salvos. Y es uno de los líderes principales del cristianismo. Para ser salvo, basta con portarse bien. Pero resulta que no hay ni siquiera, dice Romanos, la palabra de Dios, que no hay ni siquiera uno que se porte totalmente bien. Si hay uno que se porte totalmente bien todos los días de su vida y cada segundo de su vida, se ha ganado el cielo. Pero no hay ni uno de esos. Entonces no hay acceso a través de ese pase para nadie. Está peor que la famosa carrera magisterial en México. Porque la carrera magisterial fue con el propósito de no pagarles. Porque casi nadie pasa el examen. Entonces, como casi nadie lo pasa, pues, ay, lo siento, ¿verdad? Pues no hay aumento de salario. Lo que Dios quiere es aprobarnos. Lo que la ley de Dios, lo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús hace es aprobarnos. Aleluya. La ley del pecado nos reprueba. Siempre. Siempre nos condena. Siempre. Dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Ninguna condenación, dice Pablo. Pero el que no cree ya está juzgado. No va, ya está. Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y entonces se nos puede hacer un poquito difícil cuando solo pensamos que la gente tiene que creer. Y entonces muchas personas se dicen cristianos porque yo creo en Dios. No voy a la iglesia, no leo, no esto, no lo... Pero yo creo en Dios. Pues los demonios también creen en Dios. Y tiemblan. Y otros muchos que profesan su fe en Cristo pueden actuar como cristianos sin serlo hasta cierto punto. Pueden actuar como cristianos. Yo conocí a alguno que iba a la universidad, entraba a las clases, hacía exámenes y todo. No estaba inscrito en la universidad. Así que pudo haber pasado todos los exámenes, pudo haber hecho todo, pudo haber hablado delante de los grupos y al final de cuentas no iba a graduar porque no era alumno registrado, no aparecía, no existía. Hay muchos que dicen son cristianos, pero resultan ser impostores o simplemente están mal informados. Están equivocados, pero son por error. Otros están con toda la mala intención. Yo he conocido personas así, que vienen, dicen ser cristianos, andan entre los cristianos y andan buscando cómo hacerle daño a los cristianos. A eso llegan a las iglesias. Otros creen que son cristianos y no lo son todavía. Esos tienen más remedio. Porque solamente tienen que entender lo que es ser de Cristo, estar en Cristo, porque lo andan buscando, porque quieren, pero tienen que ver la manera en que realmente Él está diciendo, esta es la manera en que yo te doy vida, y aceptar las reglas de Dios, y tomar por la fe a Cristo Jesús, y no creer que adaptándose o portándose o viviendo como los hermanos están viviendo, nosotros ya somos cristianos también.
Cuando yo era niño, porque lo fui, hace poco, yo jugaba, yo no sé cuántos jugaban, pero esta semana, ¿verdad? Vi una fotografía de un hombre y una mujer que iban en esas motos, esas que tienes que recargarte hasta abajo, ¿cómo se llaman? Como las ninja, ¿verdad? Pero resulta que enfrente era una llanta y atrás estaba otra llanta y estaban aparentando que iban en una moto. Y de niños jugábamos a las motos, porque teníamos siempre primos mayores que tenían motocicletas, así que lo que hacíamos era prender la moto y acelerar. Y corríamos por todos lados y no gastábamos gasolina. Eso sí, nos sacábamos la garganta de tanto acelere, tanto acelere. Y nos sentíamos que íbamos en motocicleta. Algunos hasta rampeábamos, otros azotábamos. Y no por eso andábamos en moto. Era nuestra imaginación. Y algunas personas tienen mucha imaginación para portarse como cristianos sin serlo. Pero están cerca. Pero no están todavía. Pero están cerca. Y Dios no quiere que estén cerca. Dios quiere que estén dentro. Dentro. Libres de la ley, del pecado y de la muerte. Viviendo bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La semana que entra vamos a ver tres aspectos que nos van a enseñar con claridad cómo saber que soy realmente cristiano. Y vamos a apelar a tres fuentes: nuestra conciencia, el Espíritu Santo y nuestros hechos. Nuestra conciencia, el Espíritu Santo y nuestra manera de vivir. Juan 2:19 nos identifica a algunas personas que decían ser cristianos, pero finalmente dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero esto se sucede para que entendamos que no todos son de nosotros. Hay, pero algunas iglesias que dicen que son la última Coca-Cola del desierto y que fuera de sus paredes no hay salvación, lo usan estos versículos cuando alguien se va a otra iglesia. Pero no es eso lo que está diciendo. Está diciendo alguien que no es cristiano, no es cristiano ni aquí, ni en la iglesia que se va a ir, ni en la otra, ni en la otra. Estaba entre nosotros, pero él no era de nosotros. Y cuando habla de nosotros, no habla de una sola congregación en particular. Habla de la vida cristiana, del verdadero cristianismo, de la iglesia de Cristo. Se va, no de la iglesia, se va al mundo, porque de ella es. Aquí anduvo paseándose, pero ya se enfadó de andar actuando una vida que no es la de él. Y regresa a su verdadera vida. Porque les han dicho que con esas creencias superficiales bastan para tener vida eterna. O les han dicho que haciendo esas obras que hacen van a tener vida eterna. Algunos han sido tan engañados que les han dicho que se pueden ir al cielo con una escalera grande y otra chiquita. Con eso se puede llegar al cielo, ¿verdad? Esa es la doctrina de la bamba. ¿Qué se necesita para llegar al cielo? Hermana, a ver, hermana Manuelita. Sí, de veras. Andan buscando una escalera grande y otra chiquita para llegar al cielo. Hasta que se enfadan. Porque sus creencias débiles
o sus obras fundadas en su esfuerzo humano solamente y no en el poder de Dios. Han escalado esa escalera hacia el cielo. La han escalado toda la vida. Pero cuando llegan al final de la escalera, van a darse cuenta que estaban en la pared equivocada. Que la pared del cielo era la otra. Y ya no hay vuelta atrás. Y para ser de Cristo, se requiere estar en Cristo Jesús. 3 testigos de que somos hijos de Dios. 3 testigos de saber con toda seguridad que hoy, mañana y para siempre soy y seré de Cristo. Y que no hay ninguna condenación para mí. 3 testigos que usted tiene que ver cada día. Porque esto es fundamental y sumamente delicado. Estar en Cristo es vida. No estar en Cristo es muerte. Y Dios ve con mucha seriedad y con mucho valor tu vida. Con mucho valor. Tanto que envió a su Hijo a la cruz por ti y por mí.